marco teórico nos va a proporcionar los conocimientos, es decir, lo que se sabe acerca de nuestro tema que vamos a investigar, acerca de nuestro problema. Entonces, para poder abordar o para abordar el marco teórico, hay que seguir una serie de pasos, como ya vimos anteriormente. Y uno de estos, o mejor dicho, el segundo, es organizar la estrategia de búsqueda. En este caso, para organizar la estrategia de búsqueda de información, pues ya vimos que existen diversas formas. Bueno, existen dos formas, como lo es el índice y el mapeo. Que estamos de acuerdo que estas dos estrategias, lo que nos permite es saber qué es lo que voy a investigar o qué es lo que voy a buscar. ¿Para qué? Para poder abordar lo que es mi marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el siguiente punto que vamos a ver el día de hoy, que es el punto número 3, es a iniciar la búsqueda. Es importante resaltar que nosotros debemos de tener habilidades. Y las habilidades son cosas que aprendemos. Por ejemplo, yo anteriormente no tenía la habilidad de ser profesor. Sin embargo, en el transcurso de mi práctica docente, pues he ido adquiriendo algunas habilidades. Por ejemplo, la habilidad de ser empático, la habilidad de hablar lo más claro y concreto posible, entre otros tipos de habilidades. Ahora, para que ustedes lleven a cabo la búsqueda de información, tenemos que adquirir habilidades. Y esto obviamente no se aprende de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Esta habilidad de buscar información en las bases de datos es como aprender a andar en bicicleta. Eso se tiene que hacer diariamente. Y probablemente ya muchos de ustedes, ¿sí?, que espero que sean todos, ya han aprendido a buscar información en las bases de datos. Pero, maestro Garibay, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Sí? La primera habilidad que hay que desarrollar es que siempre nos tenemos que formular una pregunta, porque cuando nosotros elaboramos una pregunta, esta pregunta nos permite conocer qué es lo que voy a investigar, en dónde lo voy a investigar, en quién lo voy a investigar y cuál es la finalidad de lo que voy a investigar. Por ejemplo, si yo les digo, investiguen caries, ustedes inmediatamente me van a preguntar, pero ¿qué quieres saber de la caries, maestro Garibay? Porque hablar de caries, estamos de acuerdo, es hablar de todo un mundo de información, ¿sí? Entonces, es importante que siempre nosotros, para iniciar la búsqueda de información, siempre nos formulemos una pregunta, y esta pregunta sea clara, concreta y que sea definida. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que debemos de saber de manera puntual qué es lo que quiero investigar. Si yo pregunto, investígueme caries, y ustedes se van a preguntar, ¿qué es la caries? Si se dan cuenta, repito, hay todo un mundo de información. Y esta pregunta hay que hacerla clara, concreta y definida. Por ejemplo, ¿cuáles son las bacterias involucradas en la caries en niños? Si se dan cuenta, esta pregunta que me acabo de formular es clara, concreta y está bien definida. Y ya con base en esto, nosotros podemos ahora sí acudir a las bases de datos. Luego, la siguiente habilidad, ya que formulamos la pregunta y ya que fuimos a la base de datos, la siguiente habilidad que tenemos que desarrollar, ¿cuál es? En este caso, es evaluar los recursos. Que cuando hablamos de evaluar los recursos es conocer cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles, ¿sí? Recordemos que las bases de datos van a ser como una especie de biblioteca en la cual nosotros vamos a acudir a buscar la información. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son las bases de datos con las que contamos y en las que podemos llevar a cabo nuestra búsqueda de información, ya que sabemos cuál es mi pregunta que voy a
investigar cuáles son las bases de datos que yo voy a utilizar, lo siguiente es ni más ni menos que identificar la fuente de información. Ustedes tienen que aprender a identificar la fuente de información. Por ejemplo, tienen que identificar cuál es una base de datos que sea indizada o una página de internet como Wikipedia o Rincón del Vago, en la cual la información depositada no es totalmente ni validada ni clara. Y esto entonces va a ser muy importante, porque así a ustedes les va a permitir comprender la viabilidad de su información. Es decir, que no les vayan a mentir, que no les vayan a dar gato por liebre. Ahora sí, ya con esto, ahora sí empezamos a realizar la búsqueda. Para esto, es importante mencionar que ustedes tienen que construir la búsqueda utilizando, ojo, palabras clave. Me imagino que ya ustedes en ese momento ya identificaron palabras clave en su protocolo de investigación o en su proyecto de investigación, que siempre, ojo, las palabras clave son palabras, mis niños. Son palabras clave con las que ustedes pueden identificar de una forma rápida y concreta el tema de investigación que ustedes están tratando. Por ejemplo, si están trabajando con materiales, viabilidad, eficacia, el material que están ustedes trabajando, la población que ustedes están trabajando, van a ser palabras clave con las que ustedes puedan llevar a cabo la búsqueda de información. Porque cuando ustedes acuden a una base de datos como Cielo, Redalyc o PubMed, lo que ustedes depositan en la barra de búsqueda son solamente, ¿qué cosa? Palabras clave. Con el punto número 5, que es la evaluación de la información. Y este punto se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para evaluar la información, tenemos que saber cuáles son los tipos de información que encontramos. ¿Cuáles son los tipos de información que encontramos? Porque, por ejemplo, y ustedes seguramente en su experiencia buscando información científica, se han percatado que no es lo mismo una revisión bibliográfica que un artículo original. Aunque es la misma información, la calidad de la información no es la misma, porque, por ejemplo, en la revisión es un compilado de artículos originales, mientras que el artículo original siempre va a ser la fuente de información más actual. También, por ejemplo, al momento de conocer los tipos de información o los tipos de artículos, también es importante, ¿qué cosa? Analizar la información. Ustedes tienen que aprender a analizar la información. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál no me sirve? Y es aquí cuando ustedes van a aplicar una valoración crítica, van a utilizar su crítica en la información. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, incluso hay una octava, perdón, que es la gestión de la información. ¿Y a qué me refiero con gestión, mis niños hermosos? Me refiero a cómo ustedes van a manejar, a cómo ustedes van a organizar su búsqueda. Porque estamos de acuerdo que si ustedes han hecho alguna investigación, alguna tarea, cuando ustedes van a las bases de datos a investigar acerca de un tema, ustedes obtienen más de 8 artículos. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo gestionar o cómo organizar esa información, porque si no, al final nos vamos a hacer bolas y valió para dos cosas la búsqueda. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que ustedes deben de desarrollar en la búsqueda de información? Primero es formularnos una pregunta. Esta pregunta tiene que ser clara, concreta y definida. Ya con base en esta pregunta, ahora sí, el siguiente paso es evaluar los recursos, es decir, conocer las bases de datos que tenemos a la mano. ¿Para qué? Para que, con base en esto y lo anterior, identifiquemos la fuente de información
y realicemos la búsqueda utilizando palabras clave. Para esto es importante evaluar los tipos de información que vamos a adquirir. Por ejemplo, insisto, que sea un artículo de revisión, que sea un artículo un artículo original, un metaanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos la información ya evaluada, ahora procedemos a analizarla. Y aquí obviamente voy a hacer un paréntesis porque es importante saber leer un artículo. Es importante que nosotros sepamos leer un artículo. ¿Cómo leer un artículo? ¿Ok? Que eso también lo vamos a ver más adelante. Y ya que sabemos leer el artículo, tenemos que criticarlo, tenemos que criticar la información que nosotros vamos a adquirir a partir de esos artículos. Porque, si ustedes recordarán, la información que nosotros obtengamos va a ser útil para la elaboración de nuestro proyecto. Recordemos que tomando en cuenta lo que es la obtención de los datos o la experimentación, el marco teórico va a tener función antes y también va a tener una función después de la experimentación. Y entonces, aquí en este punto, cuando nosotros critiquemos la información, nosotros vamos a identificar la información que nos sirve en cada una de estas partes. Y obviamente, la última habilidad es la gestión de la información. Tenemos que aprender ¿a qué? A gestionar nuestra información.